Buenas, hoy vamos a ver los conceptos básicos sobre proporcionalidad. Y para saber qué es la proporcionalidad, lo primero que vamos a averiguar es qué es una magnitud. ¿Y qué es una magnitud? Pues una magnitud es cualquier cosa que se puede medir. Por ejemplo, si hacemos un recorrido en bici, podemos medir la distancia que hemos recorrido utilizando instrumentos de medida. Por eso decimos que sí son una magnitud. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, la felicidad? Podemos utilizar instrumentos de medida para averiguar cuánta felicidad tenemos, pues no podemos utilizar una regla ni un termómetro, por tanto, no se corresponden con el concepto de magnitud. Cuando trabajemos con magnitudes debemos diferenciar tres conceptos fundamentales. La misma magnitud, que sería aquello que medimos, la cantidad, que es el número que asociamos a la medida, y la unidad de medida, que es la referencia que utilizamos para realizar dicha medida. En los problemas de proporcionalidad nos vamos a encontrar varios ejemplos y varios problemas donde vamos a tener que diferenciar entre estos conceptos. Por ejemplo, si una bici va a una velocidad de 15 kilómetros hora, la velocidad sería la magnitud, el 15 la cantidad y los kilómetros hora la unidad de medida. En realidad, muy fácil. La magnitud sería qué medimos, el numerito sería la cantidad y aquella referencia para medir sería nuestra unidad de medida. Y en nuestros problemas nos encontraremos con muchas más magnitudes. Por ejemplo, el volumen o la capacidad, que la medimos en metro cúbico o en litro, la temperatura medida, por ejemplo, en grados, la superficie en metros cuadrados o la velocidad en kilómetros hora, así como otras como puede ser el peso o el tiempo. Cuando estas magnitudes se relacionan, lo hacen como lo hacen las ruedas de un engranaje, de forma que una afecta al movimiento de la otra. En este caso, llegamos a unos conceptos como pueden ser el concepto de razón, que sirve para relacionar los valores de una magnitud y que se parece mucho al de fracción, pero con algunas diferencias, que son las que vamos a ver a continuación. En el caso de las fracciones, los elementos los denominamos como numerador y denominador. Sin embargo, en las razones hablamos de antecedente y consecuente. En las fracciones solo podemos encontrar números enteros, mientras que en las razones sí que podemos encontrarnos decimales. Y su significado también es distinto. Esta expresión en una fracción pues significaría, por ejemplo, 1 partido de 3, 1 dividido entre 3 o que cogemos una parte de 3. Sin embargo, en las razones se lee como 1 es a 3 y significa qué relación hay entre las cantidades de esa magnitud. Por ejemplo, si estamos hablando del uso del Facebook e Internet entre los y las adolescentes, significaría que por cada persona que usa Facebook, 3 usarían Instagram. Es decir, que el triple usan Instagram o que un tercio de las personas utilizarían Facebook. Y esto es lo que se llama constante de proporcionalidad. Cuando igualamos dos razones, llegamos al concepto de proporción. Es decir, que una proporción no es más que una igualdad de razones. Y si nos acordamos del concepto de fracciones equivalentes, es muy fácil averiguar cuándo dos razones forman una proporción, ya que esto ocurre cuando las multiplicamos en cruz y da lo mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo serían los ejercicios y fijaros cómo es exactamente igual que comprobar si dos fracciones son equivalentes. Cuando sí que son equivalentes o cuando sí que forman una proporción, decimos que esas magnitudes son proporcionales. Y esta proporcionalidad se puede dar entre dos magnitudes llamándose proporcionalidad simple o entre tres incluso más, que es en el caso de que se llama proporcionalidad compuesta. Y esta relación puede ser también de dos tipos. Por un lado, se llaman magnitudes directamente proporcionales o en forma abreviada ponemos dp a aquellas magnitudes como por ejemplo las horas trabajadas y el sueldo, ya que cuanto más horas trabaje, más voy a ganar. En este caso las distinguimos porque dichas magnitudes van en el mismo sentido y solemos poner una flechita al identificarla. Si una aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra también. El otro caso sería el de las magnitudes inversamente proporcionales, donde van en sentido contrario. Y en este caso las flechitas irían diciendo que si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, si somos más personas a la hora de pintar una pared, pues vamos a tardar menos. Pero lo más importante de esto es que esta relación se tiene que dar en la misma proporción, es decir,
que si todo se multiplica por 2 tiene que ser así, y en el caso de la inversa, una se multiplicaría por 2 y otra se dividiría entre 2. En este caso podemos usar lo que se denomina regla de 3. ¿Y esta regla de 3 la vamos a usar siempre? Pues no, porque habrá magnitudes en las que no haya esa relación de proporcionalidad, bien porque no tenga relación o bien porque esa relación no se dé en la misma proporción. Es el caso de la edad y la altura. Pensemos en una niña de 10 años que mide 1,5 metros. Si fueran proporcionales, por esa regla de 3, cuando la niña tuviera 20 años, pues tendría que medir 3 metros, y cuando tuviera 80 años, pues tendría que medir 12 metros. Está claro que en el caso de este tipo de magnitudes, pues no vamos a poder utilizar la proporcionalidad. Bueno, y con todo esto, pues terminamos nuestra primera toma de contacto con la proporcionalidad y nos vemos en más tutoriales para aprender la regla de 3. Un saludillo.